Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, parece que se empieza a grabar la conferencia ahora, he recibido ese mensaje. Esto va a ser disponible para ustedes después. También les voy a dejar aquí, están ya con mi correo electrónico, en caso que quieran que les envíe la presentación o necesiten alguna clarificación. Las preguntas las pueden hacer en el chat, escriban las preguntas en el chat. Están todos los micrófonos desactivados aparentemente. Pero si escriben las conversaciones en el chat, Pedro, que va a actuar como moderador, el director de la Cámara de Comercio franco-colombiana en Bogotá, pues nos va a poder después decir las preguntas que fueron dichas en el chat. Y sin más dilación, comenzamos. Ya están todos con los cinturones abrochados, me imagino, los reposabrazos bajados. Y los asientos en posición vertical. Nos lanzamos. Pedro, ¿se me escucha bien desde ahora? ¿Tú que puedes hablar? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿El sonido está correcto? Muy bien. Y entonces ahora vamos a hablar básicamente de persuasión para comunicación, para vida personal. Entonces yo voy a darles un poquito, vamos a ver. Exactamente, ok. Esta es la estructura del taller. Vamos a hablar un poquito de teoría, un poquito de cómo funciona el ser humano, cómo los mamíferos, las personas hemos evolucionado al nivel donde estamos ahora en términos cerebrales y toma de decisiones. Y vamos a hablar un poquito también de una teoría que es fundamental. De hecho, ganaron el premio Nobel, Daniel Kahneman y Tversky ganaron el premio Nobel por esta teoría, que se aplica en economía, se aplica en marketing y básicamente explica muchísimos de los procesos que seguimos psicológicamente a la hora de tomar decisiones. Vamos a hablar un poquito de varios conceptos, en concreto he seleccionado 10, hay muchísimos más conceptos. De hecho, en mi área de especialidad, que es la toma de decisiones, estamos hablando de muchísimos sesgos cognitivos que son aprovechados en marketing, en negociaciones, en comunicación, en el día a día, pero nos vamos a enfocar solamente en 10 y esperemos que en una horita y poco a lo mejor pues ya estemos terminados. Vamos a abrir un debate también después al final para responder las preguntas que se estén formulando ahora, que pueden escribir en el chat. Y además de eso, pues lo que vamos a hacer es dejarles la información de contacto al final para que reciban esto también en sus correos electrónicos si lo desean. Vamos a hablar un poquito de ejemplos reales de toda esta teoría que vamos a hablar, cómo se aplica, cómo lo pueden aplicar ustedes en su vida personal, en su vida profesional. Y un poquito, antes de empezar esto, le voy a hablar de mí, de cuáles son mis cualificaciones para este taller. Mi nombre es Santiago García. Soy decano de la Escuela Global de Trade School of Business. Llevo trabajando ya en educación y en roles que trabajo. Escucho un poquito de eco aquí. Ok, ¿se me escucha ahora, me imagino? Ok, perfecto. Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito mis credenciales. Soy Santiago García, tengo un doctorado en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, en toma de decisiones precisamente, en el ámbito de negocios. Y además de eso, pues también estudié una maestría en uno de los laboratorios punteros en Estados Unidos en toma de decisiones, que es precisamente uno de los lugares donde se desarrolló la teoría prospectiva con Daniel Kahneman. Y además de eso, pues también estudié en la Universidad de Oregón mi grado en psicología. Y me he desempeñado en, más que nada, negociaciones entre lo que es el mundo académico y el mundo corporativo y también político, más que nada en negociaciones con la OTAN, con la Unión Europea, con compañías como Mastercard, Siemens, Allianz, ThyssenKrupp, Deutsche Bank, siempre en lo que eran sus relaciones con el mundo universitario, que es donde yo he ejercido mi carrera por los últimos pues 20 años, van a ser ahora. En estos momentos soy decano de la Escuela Global, como decía, y en mi rol, además de tener a 200 personas a mi cargo en diversos programas académicos,
pues también tenemos unos 300, más de 300 partners académicos en todo el mundo con los cuales se negocia en el día a día. Además de eso, todas las operaciones de marketing, comunicaciones de la escuela, pues están a mi cargo, sobre todo lo que se refiere a lo internacional. Entonces, son un poquito mis credenciales y espero puedan ser puestas por uso en el día de hoy. Vamos a empezar, antes de nada, vamos a empezar con un pequeño ejercicio, ¿sí? Entonces, ahora es donde yo voy, o bien pido un voluntario o voluntaria, o bien voy a pedir la ayuda a Pedro. Vamos a ver, Pedro, ¿tú qué crees? ¿Que pido la ayuda de un voluntario o voluntaria porque voy a pensar que esto está preparado o lo haces tú? No, si quieres por facilidad lo hago yo para evitar como rollos de cámaras y esto. Muy bien, pues vamos a hacer un ejercicio todos colectivamente, ¿sí? Somos 133, 34 personas, Dios mío, se va a llenar pronto la sala esta, y vamos a hacer todos un ejercicio. Agarren un libro o algo donde puedan poner un dedo así, ¿sí? Donde puedan apoyar un dedo, ¿de acuerdo? Entonces agarren una superficie y si no, pues si no tienen el libro a mano, simplemente lo hacen así en el aire, ¿sí? Pedro, ¿lo tienes tú y el tuyo? ¿Sí? Entonces, este ejercicio vamos ahora a hacer lo siguiente. Yo les voy a decir, miren, vamos a ver, por cada segundo, ¿sí? Van a tocar una vez en el libro, ¿sí? Entonces, empiecen a tocar una vez por segundo en el libro con el dedo. Todos nosotros. Muy bien, perfecto. Fácil hasta ahí. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho muchísimas veces. Ustedes continúen, ¿sí? Entonces, ahora les voy a pedir que hagan lo siguiente. Ahora vamos a contar, ¿sí? De uno en uno al mismo tiempo que damos con el dedo en el libro, ¿sí? Entonces, yo voy a decirle los números y ustedes, ustedes van a contar mentalmente, van a sumar 1, 2, 3 y van a ir tocando en el libro, ¿sí? Entonces, empiecen. Pedro, puedes empezar y puedes decirlo en voz alta, por favor. Pero tienes que decirlo en voz alta también los números, por favor, Pedro. ¿De cuánto, cuánto? Uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, perfecto. Ya está, muy bien. Lo haces de maravilla. Vamos a hacerlo un poquito más difícil, Pedro. A ver. Igual con el dedo, una vez por cada segundo, ¿sí? Pero ahora vamos a contar de los números impares empezando desde el 1. ¿Sí? Entonces va 1, 3, 5, etcétera, etcétera. Venga, puedes empezar ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Perfecto. Bien, acuérdate que siempre tienes que ir, el dedo es independientemente de los números. El dedo es una vez por segundo y los números el tiempo que te lleve. Vamos a hacer un poquito más difícil, Pedro. Vamos a ver, ahora vamos a contar de 4 en 4, empezando desde 4, ¿sí? Pero tienes que mantener el ritmo de una vez por segundo el dedo y las cuentas lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, empezamos en el número 4, venga. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Vale. Ok, perfecto. Acuérdate que el dedo es independientemente de tu cuenta, ¿eh? El dedo es una vez por segundo. Yo veo que ahí estás ya un poquito coordinando demasiado las cosas, ¿sí? Vamos a ver. Ahora vamos a hacerlo un poquito más difícil. Ahora te voy a decir, vamos a contar desde 1563, pero desde 1563 me vas a contar 4 números a menos, me vas a restar 4 de cada vez. Y vas a ir con el dedito igual una vez por segundo, por favor. 1563 empieza ya. 1563, 1559, 1555, 1551, 1547, 1543, 1539. Ok, perdón, el dedo, mira, el dedo tienes un problema en el dedo porque no va a la velocidad de 1 por segundo, o sea, te has perdido ahí, no sé lo que está pasando ahí. Puedes, por favor, el dedo tiene que ser una vez por segundo, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar ahora desde, no sé dónde lo dejaste, pero vamos a decir que son 1327. 1327, 1323, 1319, 1315, 1300. Perfecto, bueno.
Muy bien. Entonces, ¿qué hemos notado? ¿Qué hemos notado ahí? Pedro, qué has notado? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo fue la cosa? No, pues ya comienza a fallar la coordinación entre Ya el comienza, ya tonteo. comienza. Ya comienza a fallar y el dedo ya se vuelve un poquito loco. ¿Sí? Y lo que hemos observado ahí todos, y lo hemos estado haciendo todos nosotros, es que cuando nuestro cerebro y algo mecánico que hacemos no existe ningún tipo de interferencia, ningún tipo de problema realmente de consumo diferente de energía, pues lo hacemos fácilmente. Pero en el momento en que nosotros empezamos a pensar muchísimo, el dedo ya o se va loco y ya va ahí automáticamente, rápidamente, pero sin hacer lo que le habíamos pedido, o bien o bien simplemente se pierde la coordinación completamente. Nuestro cerebro, nosotros como seres humanos, cuando estamos usando muchísimo la cabeza, otras tareas pues pasan a segundo plano. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando estamos conduciendo. Cuando estamos conduciendo y un lugar donde no conocemos, en un lugar donde conocemos es muy fácil, ya vamos directo, podemos ir hablando con la persona por teléfono, incluso haciendo videollamada, que ya me ha pasado. Yo no lo he hecho nunca, pero sí que ya he tenido gente que hace videollamada conmigo mientras conduce, algo que no es aconsejable. Entonces, eso pasa en algunas ocasiones, pero, por ejemplo, cuando ya vamos por un lugar donde no conocemos, nos tenemos que centrar muchísimo, muchísimo, muchísimo en prestar atención y a lo mejor llevamos un copiloto al lado y decimos, no me hables ahora, no me hables ahora que no puedo prestar atención. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estuvo pasando exactamente ahora en esto que acaba de hacer Pedro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos en toma de decisiones cómo funciona nuestro cerebro. Básicamente hay dos sistemas que nosotros llamamos sistema 1 y sistema 2. ¿Sí? Sistema 1 es como el Fórmula 1 del pensamiento, es decir, es un sistema automático que va súper rápido, que hacemos las cosas por intuición, que hacemos las cosas sin necesariamente pensar demasiado, que salen básicamente de una forma emocional mucho más ágil, ¿sí? Pero ya el sistema 2 ya es un sistema mucho más deliberativo, un sistema mucho más cognitivo. Ahí es cuando estamos pensando en los números esos, ¿sí? El sistema 1 es darle el dedito nada más, pero el sistema 2 sí es ya pensar en los números, es el procesamiento cognitivo. ¿Qué pasa? Que existe una interferencia entre el sistema 1 y el sistema 2 y generalmente el sistema 1 puede impedir al sistema 2 funcionar y viceversa. En este momento, Pedro lo que estaba es usando más el sistema 2 y el sistema 1, que era el dedito que estaba funcionando automáticamente, tuvo que pararlo y ya se perdía el control. ¿Correcto? Entonces, eso nos pasa en todos los días cuando nosotros procesamos información. ¿De acuerdo? Esa es una cosa que es muy importante para saber porque es la base de lo que vamos a hablar en lo largo de la jornada de hoy. ¿Sí? ¿Esto cómo evoluciona? Esto evoluciona básicamente porque nuestro cerebro ha evolucionado en millones de años, de hecho, de una forma de lo más primitivo, que es la parte más baja del cerebro, lo que se llama, aquí estamos viendo, el cerebro reptiliano, sí que controla básicamente la temperatura corporal, el respirar, el latir del corazón, las funciones básicas vitales. ¿Sí? Las formas más primitivas de vida van a tener esto que llamamos el cerebro reptiliano. ¿De acuerdo? Más arriba se encuentra ya el cerebro límbico, ya es un poquito más de evolución. Las emociones, la sorpresa, los gustos, los disgustos, eso todo está manejado por el sistema límbico. Y ya los humanos estamos únicamente equipados, como otras series de animales también, pero sobre todo los humanos lo tenemos mucho más desarrollado, lo que es la corteza cerebral, la parte más exterior. Y ahí es donde pasa todo lo cognitivo, todo lo que realmente procesamos, pensamos. ¿Sí? Entonces, esa interferencia era entre niveles más bajos cerebrales y niveles más altos cerebrales, lo que estábamos viendo anteriormente que le pasaba a Pedro. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso vamos a mirar lo que es otra de las bases fundamentales de la cual vamos a hablar en el día de hoy, y es una teoría, es lo que se llama la teoría prospectiva. Entonces, esto va a servir de base a muchos principios psicológicos, es importante que le prestemos atención y que entendamos este concepto. ¿Sí? Entonces, yo ahora les pregunto a ustedes, vamos a ver, ustedes están caminando por la calle, la situación que ven ahora en la pantalla.
¿Sí? ¿Y qué nos haría más feliz? ¿La opción A o la opción B? Es decir, encontrarse un billete de 20.000 pesos, o le sería más feliz a lo mejor hoy encontrarse 10.000 pesos y mañana encontrarse otros 10.000 pesos. ¿Cuál sería lo que los haría a ustedes más felices de esas dos opciones? La mayoría de la gente lo hace más feliz la opción B. ¿Sí? La opción B, es decir, encontrarse hoy algo y mañana algo, aunque realmente el valor es el equivalente. ¿Sí? Pero vamos a plantear la pregunta en el lado de la infelicidad o la disatisfacción, o en lugar de ganancias en términos de pérdidas. ¿Sí? Entonces, ganancias y pérdidas es un concepto muy importante aquí. Nosotros abrimos el monedero y vemos que perdimos un billete de 20.000 pesos. ¿Sí? Esa es una opción. ¿Qué lo hace más infeliz? ¿Eso o el darse cuenta que hoy hemos perdido 10.000 pesos y mañana hemos perdido otros 10.000 pesos? Entonces, cuando se trata de infelicidad, aunque las dos cosas son más o menos equivalentes, las dos opciones, realmente nos hace mucho más infeliz, o nos hace, no en todos los casos, estoy generalizando, pero los estudios demuestran que la mayoría de las personas es así, nos hace más infeliz el perder hoy algo y mañana algo también que el perderla de uno. Es decir, si nosotros tenemos que ganar cosas, nos hace más feliz ganarlas a los poquitos y que nos vayan dando de una en una algo poco a poco hoy, poco a poco mañana, pero a la hora de perder, mejor ya perderlo de una y ya no sufrir dos veces. ¿Sí? Esto es como funciona realmente la mayoría, de nuevo si estamos hablando de estudios científicos, ¿sí? Que es como funciona la mayoría de las personas. ¿Sí? Entonces, aquí otro concepto más que es importante para el desarrollo de la teoría prospectiva. Entonces, vamos a ver, vamos a comprar un equipo de imagen y sonido en una determinada tienda que nos cuesta 3 millones de pesos. ¿Sí? Y ese equipo puede estar a venta también a unos 30 minutos de carro. Entonces, ¿por qué cantidad nosotros diríamos yo me desplazo o yo no me desplazo? Ah, no, por esa cantidad yo no me desplazo. ¿Cuál sería la cantidad? Piensen ustedes. ¿Medio millón de pesos? ¿20.000 pesos? ¿Por 20.000 pesos yo iría en una compra de 3 millones? ¿O no? Pero ahora consideren un segundo escenario. Entonces ahora no vamos a comprar un equipo así, vamos a comprar una calculadora que nos cuesta 200.000 pesos. ¿Correcto? Entonces esa calculadora que nos cuesta 200.000 pesos, ¿por qué valor nosotros nos desplazaríamos a una tienda? La mayoría de las personas, lo que pasa es lo siguiente, es que a lo mejor no se desplazarían por 20.000 pesos en el primer escenario, pero en el segundo escenario sí, se desplazarían a lo mejor por 20.000 pesos. ¿Y por qué? Si realmente son igualmente 20.000 pesos lo que nos ahorramos. Pues es por el punto de referencia. Es decir, cuanto más hemos gastado ya, a lo mejor gastar un poquito más no hace tanta diferencia, pero al principio lo que es el punto de referencia, en el 0, de 0 a 100, 20 hacen más que de 1 millón a 1.020.000. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a ver esto en, a ver si soy capaz, exactamente, en una función. ¿Sí? Entonces, como pueden ver aquí la teoría prospectiva, la función de la teoría prospectiva, aquí vemos varias cosas. Vemos, de hecho, esto va a ser la base de lo que hablemos en el resto del día de hoy. Número 1, la curva de ganancias que queda a la derecha y la curva de pérdidas tienen una función, una determinada función bastante diferente. Es decir, a nosotros ganar 100 nos va a dar una felicidad X, felicidad, pero perder 100 nos va a hacer más infelices que ganar 100. Eso es lo que nos dice esa función. ¿Sí? Ahora bien, también nos dice que una vez ya está la curva más avanzada, ¿sí? Ya de 100 a 200, ¿sí? Hay más diferencia, aunque son 100 nada más, en felicidad que, por ejemplo, de 1.000 a 1.100. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que nos demuestra también la teoría prospectiva. Y nos demuestra también, de nuevo, que las pérdidas van a tener muchísimo más peso
en la toma de decisiones porque nos producen muchísimo más rechazo que las ganancias. ¿Correcto? Y las ganancias, y cuando estamos hablando de tiempo también, ¿sí? El corto tiempo hace más diferencia en la satisfacción que el largo tiempo. Es decir, la diferencia de entre hoy y mañana tiene más diferencia en mi toma de decisiones que la diferencia entre mañana y un día, que un año y un día. ¿Sí? Ese día, si es ahora, tiene mucha diferencia, si es de aquí a un año, no me va a hacer tanta diferencia en mi planeación. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a servir ahora de punto de marco donde vamos a desarrollar el resto de las cosas. Entonces, el consejo número 1, ¿sí? Hablábamos que íbamos a dar 10 consejos, de hecho vamos a dar mucho más de 10 consejos, vamos a hablar de 10 principios, pero de estos principios vamos a sacar varios consejos de cada uno. Entonces se van a llevar mucho más por el mismo precio. Use la teoría prospectiva en su vida, ¿sí? en su vida personal. ¿Sí? ¿Y cómo se usa en la vida personal? Pues cuando estamos, por ejemplo, negociando con otra parte, tenemos siempre que cuando le hablemos de alguna ganancia, que le repartamos la ganancia. Es decir, en vez de dársela de una, le decimos, mire, usted va a ganar esto, más esto, más esto, más esto. Es lo que se llama la disgregación de ganancias. Entonces, cuando tenemos que dar información de ganancias, vamos a tratar de disgregar las ganancias. Usted va a comprar un carro y le van a decir, ah, sí, pero este carro, además por ese precio le vamos a dar las alfombrillas, más el ventilador este extra, más ¿cómo se dice? El elevalunas automático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se lo tratan de disgregar. Eso lo hacen todos los días, ¿sí? Y cuando se trata de comunicar lo negativo, ahí hay que dárselo de una. Porque si decimos, no, usted va a tener esto, que me va a tener que pagar esto, más me va a tener que pagar esto, más me va a tener que pagar eso, ahí no va a funcionar y va a tener el efecto negativo va a ser demasiado grande. ¿Sí? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Número 2. Como lo negativo siempre tiene más peso que lo positivo, como hemos visto en la curva de la teoría prospectiva, nosotros siempre tenemos que enfatizar en una negociación no solamente lo que va a ganar la otra parte, sino tenemos que decirles, si no acceden a nuestra visión, lo que van a perder. Porque la sensación de perder algo les va a dar va a tener muchísimo más impacto que la sensación de ganar una cosa equivalente. Eso es lo que hemos visto en la función de la teoría prospectiva. Y esto muy importante para la vida personal. Entonces, cuando haya hecho algo que su pareja pues no lo haya encontrado tan chévere, tiene que aplicar una regla más o menos que decimos la regla del 1-5. ¿Sí? Es decir, por cada una mala no basta hacer una buena, porque lo negativo tiene mucho más peso que lo positivo. Generalmente lo que se dice, y no hay un estudio estrictamente científico acerca de eso, pero sí que se entiende que por cada una negativa hay que hacer 5 positivas. Es decir, que nos toca comprar muchas, pero muchas flores. ¿De acuerdo? Ese es otro consejo que pueden usar para su vida personal. Descuento hiperbólico, que tiene muchísimo, ahora es otro concepto, es el concepto número 2. El descuento hiperbólico está completamente asociado y derivado de la teoría prospectiva también. Entonces vamos a poner varios ejemplos, como antes. ¿Usted qué prefiere? Ahora, 50.000 pesos o en 6 meses, 100.000 pesos, por ejemplo. La mayoría de las personas, cuando le dan este escenario, van a escoger el primer escenario, van a coger ahora los 50.000 pesos, ¿sí? En lugar de en 6 meses el doble. ¿Correcto? Y otra cosa, si nosotros planteamos un escenario donde cambiamos los tiempos, vamos a ver, por ejemplo, si le pido
que escojan entre un escenario donde le doy 50.000 pesos en 10 meses o bien 100.000 pesos en 16 meses, aunque hay 6 meses de diferencia como el primer escenario, la mayoría de la gente escoge el segundo, ¿sí? Y eso, si se acuerdan de la curva de teoría prospectiva, sí, van a ver que cuanto más tiempo pasa, menos impacto tienen los diferentes valores. Es decir, nosotros estamos como ser humano, estamos destinados a la inmediatez. Queremos algo ya. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana va a venir un león y nos va a comer. Entonces, así es como evolucionó el ser humano. Y eso todavía lo tenemos que ni siquiera lo pensamos y desde un punto de vista lógico, pues no tiene tanta lógica, pero sí que se aplica. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver cómo aplican negociadores, marqueteros, estos conceptos y cómo se aplican en nuestra vida privada. ¿Sí? ¿A quién no le pasó esto? ¿Sí? Estoy pensando, ay, no, uy, voy a comer algo, voy a empezar la dieta mañana, ¿verdad? Hoy me lo como ya, este sándwich y esta hamburguesa y eso. Esto me pasó a mí esta mañana, literalmente hablando. Entonces dije yo, no, 5 minutitos más en vez de ejercitar. Entonces, generalmente mi horita y media de ejercicio todas las mañanas. Esta mañana preferí la recompensa inicial. Nos guiamos por esa recompensa inicial que queremos ya, ahora de una, en lugar de pensar en el bien que vamos a tener mucho más tarde. ¿Sí? Lo mismo, o sea, ¿quién no se ha pasado hasta la 1 o 2 de la mañana pues, o con el Netflix o con el YouTube o chateando por el WhatsApp? A todos nos ha pasado. El último capítulo y ya me voy a dormir. ¿Sí? En lugar de el bien que nos va a hacer mayor mañana por la mañana cuando nos despertemos, estar bien fresquitos, el haber dormido bien, ¿sí? Pues en lugar de eso miramos la gratificación inmediata. Como seres humanos estamos básicamente orientados a la gratificación inmediata. Lo mismo aquí cuando vamos de compras, ¿sí? Vemos algo que nos queremos comprar y ya estamos tentados a comprarlo ahora y decimos, ay, mira, sabes que ya, no, el próximo mes ya no compro eso que quería comprarme, pero ahora sí ya. Es nuevamente la gratificación inmediata, lo que busca el ser humano. Entonces, el descuento hiperbólico lo aplican en muchísimas ocasiones en nuestra vida, pues lo podemos ver, por ejemplo, no, bueno, pues sí tengo estos ejercicios que hacer, pero los hago mañana tengo tiempo suficiente como para hacerlos, ¿de acuerdo? Dieta, exactamente. ¿Quién no ha dicho eso de no, mañana empiezo mi dieta? O el gimnasio. La próxima semana o el próximo mes empiezo el gimnasio. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado eso? Adicciones, exactamente la misma cosa. Personas que tienen adicciones, ¿sí? Siempre se van a sacar mañana. No hoy, se van a sacar mañana. ¿Sí? Hoy voy a tener todavía mi gratificación inicial espontánea, ¿sí? Y ya mañana ya veremos. Ahorros para la jubilación, exactamente igual. Uso de las tarjetas de crédito, súper peligroso también, en el sentido de que como no vemos directamente que eso nos está teniendo un impacto negativo y solamente vemos lo positivo, que es la compra que estamos realizando y eso que estamos adquiriendo, pues usamos mucho más las tarjetas de crédito que al final tenemos que pagarlas. Lo mismo para las compras impulsivas, sobre todo cuando se nos da la posibilidad de pagar más tarde. ¿Y cómo usamos eso nosotros en nuestra vida privada? ¿Sí? Entonces, este es el consejo o consejos del segundo punto. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos vendiendo algún producto o algún servicio, nosotros podemos aumentar el precio del momento, ¿sí? Aunque no es tampoco aconsejable si se puede evitar, pero siempre y cuando nosotros podamos ofrecer un retraso en el pago, ¿sí? En Navidades, por ejemplo, no, lléveselo ahora y empieza a pagar en abril. Evidentemente, siempre que tiene que tener unas garantías de pago, porque si no, a lo mejor no le sale bien la jugada. Pero eso lo vemos en marketing y en ventas todos los días. No, lléveselo ya, ¿sí? Ya empezará a pagar más tarde. Entonces, la gratificación la tenemos inmediata, pero el dolor lo tenemos más tarde.
Y así es como funciona el ser humano, ¿sí? Entonces, otra cosa que se puede hacer también, sobre todo si tenemos un negocio, es a la hora de la compra, sobre todo en aquellos productos a lo mejor que no se puede llevar ya la persona, ¿sí? A lo mejor pues vamos y vamos a comprarnos un carro, pero el carro no lo podemos llevar el mismo día. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay que matricularlo, porque hay que arreglarle los seguros, porque a lo mejor, no sé cómo es en Colombia, pero en Europa se compra el carro, se firma el documento, pero el carro todavía llega de aquí a un mes. Entonces, para materializar mejor la compra esa, se da un regalo ya, para asegurarse de que la persona pues ya se lleve algo, que ya vaya con satisfacción y no solamente con el pensamiento de que ha firmado un contrato que le va a costar pagar y que todavía no tiene las cosas, ¿sí? Ese es otro ejemplo que se puede usar. Y una cosa que se usa muchísimo también, sobre todo lo vemos en las compras online, en Amazon, que es la oferta de entrega inmediata, ¿sí? Cuando nosotros vemos que tenemos que comprar un producto y nos lo van a entregar en 15 días, nosotros estamos mucho más inclinados a comprarlo si sabemos que lo vamos a recibir esta tarde que si sabemos que lo vamos a recibir en 15 días, ¿sí? Aunque realmente a lo mejor solamente lo necesitemos en 15 días. Sí, pero de nuevo estamos enfocados a esa inmediatez, ¿sí? Hay otra cosa también que se usa muchísimo en marketing, sobre todo, que es el dar junto con la compra unos cupones de descuento. Esto se usa muchísimo en Estados Unidos, cupones de descuento que uno tiene que mandar por correo para que después le hagan un abono en la cuenta, ¿sí? Entonces la persona, pues ahí dice, no, porque yo me llevo ese descuento. No, usted se lleva ya este descuento, no se preocupe, simplemente es mandarlo por correo. Pero después a la hora de mandarlo, muchísimas veces ni nos aparece el cupón, ni nos acordamos, y al final ese descuento no fue aplicado simplemente porque no hicimos lo que nos correspondía, ¿sí? Nos enfocamos en lo inmediato, en el producto, y no en lo que teníamos que hacer después o lo que pasaría después. Eso es la naturaleza del ser humano. Una cosa que es súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de grandes proyectos, es el trocear los proyectos en metas, ¿sí? Entonces, cuando hay un proyecto muy grande, divide el proyecto por metas. Usted tiene que escribir un libro, no se enfoque en todo el libro. Tenga una idea más o menos del libro que tiene que escribir, pero enfóquese en escribir cada día unos capítulos o cada día unas páginas. Sí, bueno, pues hoy voy a tratar de este concepto y eso es lo que voy a escribir, ¿sí? Entonces, tener esas pequeñas satisfacciones inmediatas, ¿sí? Si usted tiene, vamos un poquito más al nivel personal, tiene una relación a distancia, que ahora con el coronavirus pues igual se complica porque no hay vuelos, no hay viajes, etcétera, etcétera. Entonces, no piense en qué va a ser de mí de aquí a un año, 2 meses o eso, que no llega el tiempo. El día a día es lo que cuenta, el tener esas satisfacciones diarias. Eso es lo que va a hacer que tenga una vida mucho más feliz o una vida un poquitín más miserable. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos al siguiente concepto. Voy a dejar que Pedro, si hay alguna duda o algo que está saliendo en el chat que realmente necesite tocar ya directamente, pues que me interrumpas, pues puedes interrumpirme sin ningún problema. ¿De acuerdo, Pedro? El efecto halo. El efecto halo, le voy a explicar un poquito lo que es. Ahora tengo una pregunta. Este es un señor doctor, ¿sí? Es una imagen real de un doctor, con el estetoscopio, su bata, etcétera, etcétera. ¿Quién de ustedes iría a ese doctor simplemente con esa información que ustedes ven? ¿Se sentirían en confianza? Yo iría. No veo nada malo ahí. ¿Sí? Pregunta. ¿Quién iría a este doctor? Que es realmente la misma persona. Lo único que ha cambiado es la forma de vestirse, lo que ustedes ven a primera vista. ¿Quiénes irían? Pues yo a lo mejor me lo pensaría 2 veces. El estetoscopio todavía lo tiene, todavía está ahí, se identifica que es un doctor, se identifica que es una consulta, pero con esas pintas yo me lo pensaría 2 veces. Eso es lo que piensa el ser humano, ¿sí? El ser humano tiene un instinto de supervivencia, ¿de acuerdo? Y ese instinto de supervivencia nos hace que juzguemos las situaciones en meros segundos. Nosotros vemos a una persona,
nosotros vemos una situación y nos formamos una imagen. Y eso, a través de los miles de años de evolución, fue necesario para no extinguirnos. Porque no podemos ponernos a pensar cognitivamente, resulta que es el león que vemos allá, que está rugiendo bastante, ¿tendrá ganas de comernos o vendrá? O sea, no, uno se sube ya al árbol, pero de una. Pues ese tipo de juzgamientos, eso es lo que nos ha hecho evolucionar y sobrevivir, y eso todavía está en nosotros. Y a raíz de ahí, pues cumple unas funciones que nosotros no somos ni siquiera conscientes de las funciones que cumple, no somos conscientes de cómo eso nos afecta en nuestro día a día también, la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Entonces, para nuestras vidas, yo siempre digo que hay varios, la sabiduría popular pues nos pone varias, como se dice, varios eslogans a todo esto. Entonces, un dicho que se dice muchas veces es: nosotros solamente tenemos una oportunidad de dar nuestra primera impresión, ¿sí? Entonces hay que aprovecharla. Y número 2 es un dicho también que es muy popular, que es eso de cómo te ven, te tratan, ¿sí? Pues esta imagen refleja eso. Y la naturaleza, de nuevo, es sabia, eso fue para que pudiésemos sobrevivir. ¿Cómo afecta eso? Pues eso nos afecta en nuestras relaciones personales, estudios, política, marca, incluso cuando hay problemas judiciales, eso lo vemos en todas estas situaciones, ¿sí? Nosotros juzgamos inmediatamente a gente que es más bien parecida, que va mejor vestida, se juzgan automáticamente como más inteligentes, como más responsables, como más dignos de confianza, ¿de acuerdo? En los estudios muchísimas veces, y eso es una cosa que yo le digo mucho a nuestros estudiantes, a mis estudiantes, es: ustedes no solamente se comporten bien, actúen bien, se presenten bien, sino los trabajos también, los trabajos que están produciendo, los productos que están vendiendo, las cosas que están regalando, lo que están ofreciendo, eso tiene que estar inmaculadamente presentado también, porque eso crea una sensación positiva en la persona que lo está evaluando, que va a tener sus consecuencias positivas también después en los resultados, ¿sí? En la política vemos también generalmente que la gente trata de cuidarse muchísimo físicamente también, ofrecer una apariencia, por todas estas razones que hemos dicho, ¿sí? Una apariencia más estilizada, más buena, más cuidada, para infundir ese tipo de confianza. Aunque bueno, confianza y política muchas veces son dos términos un poquito opuestos, diríamos. En términos de marca, exactamente igual. Las marcas también, cuanto más atractivo sea una marca, una imagen, ¿sí? más percepciones positivas y más juzgamientos positivos va a generar. Y si nos fijamos muchas veces en películas, pero no solamente en películas, en la vida real, en Estados Unidos muchas veces que se pasan los juicios por televisión, vemos cómo el reo que está ante la justicia, que en la mayoría de las ocasiones pues va impecablemente vestido, impecablemente peinado, y eso es muchas veces para dar una imagen, ¿sí? Que psicológicamente, aunque los que están juzgando no se dan cuenta, va a tener un efecto mayor o peor, evidentemente, las cosas juzgadas serán que tengan más efecto, pero eso también da por lo menos la apariencia de no magnificar lo negativo, teniendo una persona que está pues, de una forma no tan bien presentable ante un juez o ante un jurado, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos todos que vemos en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos nosotros capitalizar en eso? Pues de varias formas. Número 1 es, evidentemente, cuidar nuestra apariencia, cuidar nuestra vestimenta, ¿sí? Además de eso, hay otras cosas que se pueden hacer también. Cuidando esa primera imagen es estableciendo, cuando uno va, por ejemplo, a hacer una determinada presentación, establecer las credenciales que tiene uno para establecer esa credibilidad, ¿sí? Que va a generar esa confianza en la audiencia, ¿sí? Que es algo que, por ejemplo, yo he hecho al principio de esta presentación. Número 2. No me funciona muy bien el clicker, por eso demora un poquito. La sonrisa es una de nuestras armas más fundamentales,
¿sí? La sonrisa contribuye a la generación de ese efecto halo. ¿Sí? Entonces, una persona que sonríe más, que se la ve más feliz, uno quiere estar más cerca de esa persona, uno se siente más agradable, eso genera mucha más confianza. ¿Sí? Por eso los vendedores más efectivos van a ser gente que tiene mucho don de gentes, van a ser personas que tienen mucho don de gentes, van a ser personas que tienen pues siempre la sonrisa indicada, que tienen siempre ese comentario para poner a la gente pues tranquila y relajada a su alrededor, y la sonrisa es un arma nuevamente fundamental. Sonrisa sincera, evidentemente. Cuando, por ejemplo, le digo muchísimo a los estudiantes, eso es algo que ya comenté antes, los trabajos que se presentan o a lo mejor los proyectos que se presentan. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con una persona que tenía que presentar un proyecto determinado y me dijo, oye, ¿me puedes revisar eso, Santiago? Porque este es el proyecto que quería presentar. Y yo, francamente, ni lo leí. Fueron 3 páginas que dije, no, esto, mira, ni te lo van a leer, ¿sí? Entonces tú tienes que presentarlo de una forma más gráfica, ¿sí? De una forma que la persona que lo va a leer ya no piense que es trabajo, ¿sí? Entonces, preséntalo bonito, ¿de acuerdo? Hay que presentar el contenido también, evidentemente, pero hay que presentar el contenido de una forma bonita, ¿de acuerdo? Eso es algo que podemos hacer. Hay que vigilar muchísimo el lenguaje verbal y no verbal, es decir, cómo nos expresamos. ¿Estamos usando palabras malsonantes? ¿No estamos usando palabras malsonantes? Eso nos va a crear esa imagen toda que va a afectar cómo nuestra audiencia nos percibe, cómo nuestra audiencia está percibiendo si nosotros estamos siendo, pues, honestos, si estamos no solamente siendo honestos, sino si estamos siendo competentes en lo que hablamos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuidemos también muchísimo esos aspectos. Uno de los elementos fundamentales también a cuidar, sobre todo hoy en día que interactuamos muchísimo por redes sociales o interactúan mucho por redes sociales, yo soy un poquito un dinosaurio, un rara avis en ese sentido, pero en redes sociales tenemos que mirar muchísimo también la imagen que presentamos ahí también, porque de la foto de perfil de una determinada red social se van a hacer automáticamente inferencias de nuestra persona, ¿sí? Eso no solamente una imagen, sino también nuestros comentarios también. La imagen no solamente, la imagen física también, sino, como decía antes, el lenguaje, tanto verbal como no verbal. Entonces eso hay que cuidarlo impecablemente, ¿de acuerdo? Porque eso todo es siempre juzgado automáticamente. ¿Sí, Pedro? Preguntan si una persona ya conoce el efecto halo y lo va a aplicar hacia nosotros, por ejemplo, una entrevista, ¿el efecto se anula completamente? No, no se va a anular completamente en el sentido de que es algo que va dentro de nosotros, va tan dentro de nosotros que realmente es difícil que nosotros esas cosas, ¿cómo diría yo? Las herramientas que nos han permitido sobrevivir durante milenios, que vayan a desaparecer simplemente porque las conocemos. Lo que sí que va es a atenuar. Lo que nosotros sí que podemos aprender es a lo mejor a decir, bueno, vamos a mirar como se dice, el libro y la cobertura del libro, ¿sí? Pero vamos a mirar también el contenido. Entonces, una persona que está conocedora de este tipo de efectos va a mirar más el contenido. Es decir, el continente lo va a afectar hasta cierto punto, pero va a ser mucho más consciente de ese efecto y va a mirar más el contenido. Esa es la diferencia. Y otros a lo mejor van a mirar menos el contenido. Pero de todas formas, si el contenido y el continente son las dos atractivas, eso nos va a ayudar siempre muchísimo. Sin tener, como se dice, sin tener problemas en que la otra persona conozca ya este efecto, ¿no? ¿Sí? ¿Más preguntas o continúo, Pedro? Adelante, Santiago. Sí, estoy hablando demasiado. Uy, Dios mío. Y vamos en el 3 y llevamos ya 45 minutos. Este gallego habla. Efectos de marco. Fíjense las dos imágenes ahí. Las dos imágenes son exactamente equivalentes. Estamos presentando un producto hablando de la materia grasa y estamos en un caso hablando de lo que está libre de materia grasa, ¿sí? Y en otro caso es el contenido de grasa.
¿sí? Entonces, eso se llama lo que son efectos de marco, ¿sí? Y es decir, cómo nosotros presentamos la información, qué ángulo le damos a la información, ¿sí? Entonces, ¿le damos un ángulo positivo o le damos un ángulo negativo? Hemos visto anteriormente en la curva de la teoría prospectiva que darle un sesgo positivo o darle un sesgo negativo tenía efectos diferentes y unos más poderosos que otros. Entonces, cuando nosotros vendemos cómo, o cuando nosotros presentamos una información, cómo nosotros debemos presentarla. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso práctico que se puede dar, que de hecho se da en comunicaciones, esto sobre todo en comunicación política. Sí, entonces estamos hablando de que se le pide una opinión a una junta de tratamiento de una prisión, por ejemplo, ¿sí? Y se le da una determinada información. Pues ha habido un assessment y se ha dicho, mire, este paciente en una institución de reclusión mental, pues si lo liberamos tiene una posibilidad X, ¿sí? de cometer un acto de violencia. Entonces, ¿cómo estaríamos nosotros de inclinados, ¿sí? a darle el alta a este tipo de paciente que estamos viendo ahí? ¿Sí? El señor Martínez ha sido evaluado para darle el alta, etcétera, etcétera. ¿Cómo estaríamos nosotros de inclinados a darle el alta a este paciente? Les voy a dar otro ejemplo. ¿Cómo estaríamos nosotros inclinados de darle el alta a este paciente ahora cuando nosotros lo que estamos enfatizando es exactamente la misma información que teníamos antes, pero estamos hablando de las posibilidades de esa persona realmente cometer un acto de violencia? ¿Sí? Estamos dando exactamente la misma información, miren aquí, ¿sí? Pero cuando lo presentamos de un determinado marco, la influencia que tiene la persona que toma la decisión es muy alta. Y hay que acordarse que, como decíamos en la teoría prospectiva, la información negativa tiene siempre más peso que la positiva. Comprendemos un poquito la situación, me imagino. Si alguien lo comprende, pues que lo explique. Básicamente este es un diagrama que nos ayuda a entenderlo fácilmente. Nosotros establecemos un marco negativo, ese marco negativo va a crearnos un estado mental, ¿sí? Nos va a estimular una serie de pensamientos negativos también y va a hacernos más propensos a una respuesta desfavorable. En cuanto que si se crea un marco positivo y se da la información en un marco positivo, eso va a estimular pensamientos positivos que son en línea con lo que nosotros estamos percibiendo y existe siempre la posibilidad, una posibilidad más alta de que exista una respuesta favorable. Eso es como diríamos, el modelo cognitivo que estamos hablando aquí, ¿sí? Es un poquito un resumen. Vamos a ver ahora, si lo consigo, exactamente cómo podemos utilizar nosotros eso en nuestra vida privada, ¿sí? Entonces, número uno, tenemos que crear el marco que deseamos, ¿sí? Crear ese estado mental que nosotros deseamos. Por eso nosotros cuando vamos muchísimas veces a supermercados ni cuenta nos damos, pero en muchísimas ocasiones tenemos lo que es los carteles más grandes de ofertas, están justo en la entrada. ¿Por qué están justo en la entrada? Para crear ese espíritu mental ya, esa percepción mental de que, no, pues es barato, ¿sí? Hay veces que nosotros tenemos que enfocarnos en lo negativo. Estamos hablando, por ejemplo, que en campañas de salud pública se ha constatado, ha habido muchísimos estudios donde, por ejemplo, en campañas públicas de mamografía, ¿sí? Para decirle a las personas, a las mujeres que se sometan a mamografías voluntarias, ¿sí? Para detectar posibles riesgos de cáncer de mama, ¿sí? Entonces, cuando se enfatiza lo positivo, existe un impacto menor de esas campañas. Es decir, examínese usted para así usted detectar cualquier riesgo, ¿sí? Pero cuando se le dice lo negativo, si usted no se examina, usted se puede morir, ¿sí? Campañas de vacunación, exactamente igual, ¿sí? No se dice, continúe usted sano. No se dice, señor, prevenga usted que se va a poner enfermo. Entonces, los mensajes cuando se hacen políticas públicas, sobre todo de salud, tienden a usar muchísimo eso. Eso es algo que nosotros cuando lanzamos nuestros mensajes, piensen siempre, lo negativo siempre va a tener más positivo, más peso que lo positivo.
¿De acuerdo? Y la forma como nosotros lo expresamos va a tener realmente un impacto bastante grande, ¿sí? Una cosa que nosotros tenemos que ser muy conscientes también es que en todos los momentos a nosotros nos van a estar enmarcando. Y esto viene como la pregunta que nos habían hecho antes. Bueno, si nosotros somos conscientes, ¿eso desaparece? Pues igual no desaparece totalmente, pero vamos a dejar que nos engañen un poquitín menos. ¿Correcto? Entonces, el tanto por ciento de descuento contra un tanto por ciento de recargo. Es decir, nos vamos a una gasolinera, en una gasolinera cobran a 35.000 pesos el litro, no sé si es litro o galón que lo venden ahí, pero que cobran a 35.000. Y se dice, bueno, si usted me paga en especie, con dinero, pues yo le hago una rebaja a 30.000. ¿Sí? Y tenemos otra gasolinera que lo vende a 30.000, pero realmente dice que si le pagamos con tarjeta de crédito nos va a cobrar más. ¿Sí? Entonces, nos va a cobrar 35.000. Realmente el precio es equivalente entre una gasolinera y otra, pero nosotros vamos a escoger muchas veces más, tenemos a escoger mucho más aquella que nos va a dar como se dice, vamos a tratar de evitar más la que nos supone un recargo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Evitar la que nos supone un recargo, y la que nos está diciendo que nos va a dar un recargo es aquella que nos dice que si pagamos con tarjeta de crédito será un recargo. Entonces, es mejor decir que hacemos un descuento si paga en cash que decir que tiene un recargo si paga con tarjeta de crédito. ¿Sí? Eso nos va a facilitar siempre las ventas. El anclaje. Ahora tengo una pregunta aquí para todo el mundo. Veo que se nos está cayendo personas, no debo estar tan atractivo yo aquí en mi conversación, tenemos 144, pero se nos está haciendo un poquito tarde, no comprendo, 143 horas, personas online. Tienen que responder a esta pregunta si pueden, vamos a ver, para mirar el efecto de anclaje. Sabemos que Gandhi no murió a los 33 años, que esa fue la edad de Jesucristo, de hecho, cuando falleció, pero ¿podrían decirme a qué edad se murió Gandhi o fue asesinado Gandhi? ¿Sí? Entonces, cuando yo pregunto cuando yo hago esta pregunta y cuando yo hago esta otra pregunta, ¿sí? Que estoy preguntando esencialmente lo mismo, es a qué edad se murió Gandhi. El hecho de que yo provea un anclaje va a determinar las respuestas que voy a recibir. Estos ejemplos los he hecho yo en clase y he obtenido pues respuestas muy similares a la de todos los estudios. Y es lo siguiente, cuando yo pregunto la pregunta de la edad del asesinato de Gandhi, en el escenario A, la gente me dice generalmente 55 años, es lo que ellos dicen. Pero si a otras personas le pregunto, haciendo la pregunta B, realmente ellos van a darme una respuesta diferente y van a dar la respuesta típica, son 85. ¿Sí? Para que no se nos queden con la duda, la edad real fueron 78. ¿Correcto? Entonces, en el anclaje, las personas, lo que pasa aquí es que nosotros tendemos a enfocarnos en la información que se nos da. ¿Sí? Entonces, la información que se nos da es la información que cuenta. Entonces, cuando nosotros damos una pieza de anclaje en una negociación, por ejemplo, a partir de ahí es donde se empieza la negociación. A partir de ahí es donde se empieza el punto de referencia al que vamos a subir o bajar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchas veces, esto nos pasa muchas veces en descuentos. Cuando estamos en descuentos nosotros nos fijamos muchísimo, no solamente en cuánto vale, sino en cuánto se descuenta, en cuánto nos estamos ahorrando también. Pero en negociaciones también pasan muchísimas cosas también, que por ejemplo, cuando vamos a negociar un determinado producto o servicio, tenemos que ser muy conscientes de que el vendedor con certeza nos está anclando, ¿sí? Dándonos un precio que va a servir de base a la negociación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ante eso? ¿Sí? Pues hay varias cosas que podemos hacer. Es decir, si nosotros estamos vendiendo algo, ¿sí? Si a nosotros nos interesa el vender algo, nosotros tenemos que ser los que pongamos el anclaje. ¿Sí? Entonces hay que mostrarlo visiblemente. Entonces cuando estamos haciendo, por ejemplo, los descuentos, hay que mostrar visiblemente el precio original, que muchísimas veces no es precio original, porque están jugando con nosotros y nos están diciendo que el precio original es X cuando realmente
no tiene nada que ver con eso, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros, de nuevo, nos enfocamos en la información que nos dan. Entonces, si a mí me cuesta 100.000 el precio original y ese es mi anclaje, pero pues me ofrecen una rebaja que me lo baja a 50.000, yo felicísimo de la vida, ¿sí? Porque lo entiendo ya no como una pérdida, sino como una ganancia. Es decir, lo que inicialmente sería una pérdida, que es un pan, ¿sí? Se convierte en una ganancia. ¿Sí? Entonces estamos mezclando aquí ahora esto con la teoría prospectiva también. Como decíamos, sirve de base para todos estos principios. ¿Sí? Entonces, el anclaje, cuando nosotros vendamos algo, mostrémoslo directamente. Y en negociaciones, sobre todo, seamos el primero en anclar. Esto viene, por ejemplo, un caso que es un caso de libro, de hecho está escrito en un libro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que era un negociador, o se considera un negociador de éxito, no sé si lo es o no, cuando compró su Boeing 727, su avión privado, ese avión privado tenía un precio de $30 millones, ¿sí? Y él se presentó en la sede de Boeing en Seattle y les dijo, mira, yo me quiero comprar ese avión, te doy $5 millones. $5 millones contra un precio de salida de etiqueta que tenía de 30. Pero él ya no dejó que le fuesen a hablar de esos 30 millones. Él puso su ancla primero. Compró el avión por $8 millones. Entonces, vemos ahí cómo los anclajes realmente pueden funcionar. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros cuando nos han anclado? ¿Sí? Entonces, cuando nos han anclado, pues tenemos dos opciones. O sea, tenemos una opción realmente, que es levar anclas, ¿sí? Es decir, desanclarnos. Una cosa que se dice mucho en negociaciones en España, por ejemplo, es el concepto de romper la baraja, decir, mira, no más. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que podemos decir a nuestra parte negociadora con la que estamos confrontadas. Entonces, se anula la negociación. No, mira, ¿sabes qué? No, yo en esos términos ya es que no quiero ni hablar. Me levanto de la mesa y ya no, aquí se acabó, no, ya no quiero ni eso. ¿Sí? Porque si no, si seguimos centrados en la negociación, en los términos originalmente propuestos, nos están llevando a su terreno. ¿Sí? La otra opción es también decir, bueno, pues no, mira, no vamos a llegar a ningún lado por ahí, pero entonces enfocarse en otro producto, en otro servicio totalmente diferente. ¿Sí? Es decir, me voy a comprar, por ejemplo, un coche que cuesta X, ¿sí? O voy a vender un coche que cuesta X, pero la persona no quiere comprar porque le parece muy caro eso, entonces en vez de seguir negociando en el precio, le ofrezco algo totalmente diferente. Esas son las dos posibilidades y cómo se desancla una negociación. ¿Correcto? Nos vamos al número 6 porque veo que ya se nos está pasando la hora. Entonces, este es el efecto dotación. El efecto dotación no quiere decir nada más ni nada menos que nosotros le damos mucho más valor a las cosas que ya tenemos que a la misma cosa cuando no la teníamos. Y una cosa cuando no la teníamos o la tenemos, técnicamente debería tener exactamente el mismo valor, o incluso debería tener menos cuando lo tenemos porque hay un paso del tiempo y una depreciación. Pero no, nosotros tenemos la tendencia psicológica a valorar muchísimo más lo que nosotros tenemos que lo que no tenemos. Y eso nos lleva, por ejemplo, a cuando estamos vendiendo nuestro apartamento, por ejemplo, ¿sí? Que muchas veces no somos realistas de lo que podemos pedir, porque para nosotros tiene mucho más valor que el valor del mercado. ¿Sí? Esta figura lo ilustra bastante bien. ¿Cómo podemos nosotros usar eso en nuestro beneficio? Pues es muy fácil. Una de las cosas que se puede hacer, se debe hacer y de hecho se hace, es dar pruebas, dejar a la persona que toque el producto o el servicio. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba alquilando un apartamento que tengo en propiedad en otro lugar en Francia y las personas que lo visitaban, aquellos que a mí me interesaban, yo los hacía sentirse que ellos estaban ya dentro del apartamento, que ya vivían en el apartamento. Decía, no, siéntate, era un apartamento amueblado, siéntate ahí, mira, túmbate, fíjate que cómodo es ese sofá. O sea, era una forma que yo tenía de hacerlos a ellos que se sintiesen más ya, que se viesen en la situación, que se sintiesen ya como suyo ese momento. ¿Sí? Funcionó, lo alquilé rápidamente, de hecho, el apartamento. Pero eso es algo que nos hacen muchísimo también los profesionales del marketing. ¿Sí? A la hora de vender tenemos que ser conscientes nosotros también que a lo mejor estamos teniendo ese efecto y estamos sobrevalorando nuestro producto.
Entonces es muy importante el hacer benchmarking, ¿sí? Para saber realmente dónde nos encontramos, porque este efecto psicológico nos puede llevar a sobrevalorar cosas que realmente no es realista, ¿sí? Y vamos a ver, ¿lo vemos? No, el del papel higiénico después. ¿Cómo lo vemos también el efecto de dotación? Lo vemos muchas veces que es usado en suscripciones a revistas, ¿sí? Entonces, muchísimas veces para suscribirnos a una revista nos dan tantas semanas gratis. No, recíbanlo en su casa tantas semanas gratis, no le cobramos nada y solamente después si lo quiere, pues empieza a pagar. ¿Sí? Entonces ya tenemos algo que es nuestro, ya tenemos algo que valoramos más y después darlo o dejar que se pierda, eso ya es una pérdida. Y como decimos, las pérdidas tienen un peso negativo bastante mayor que las ganancias en la toma de decisiones, como decía la teoría prospectiva. ¿Sí? Entonces, den muestras, dejen que la persona toque, que la persona vea, que la persona se sienta que ya tiene algo. ¿Sí? El efecto manada, esto es súper interesante, sobre todo para los temas que nos ocupan. El papel higiénico en los supermercados en la era del COVID, que se vuela, que desaparece, que no está ahí, Dios mío, ¿qué pasa con el papel higiénico? ¿Qué pasa que ahora los supermercados se llenan de gente, que no va a haber comida? ¿Sí? Pues esto tiene una explicación psicológica muy, muy fácil. Para sobrevivir la especie animal, los humanos y los animales, tuvimos siempre muchas más posibilidades actuando en manada. Y eso es algo que lo llevamos completamente internalizado, aunque somos mucho más individualistas y algunas sociedades más individualistas que otras, pero el sentimiento de pertenecer a un determinado grupo, ¿sí? El sentimiento de protección que pertenecer a un grupo nos da, eso todavía va muy impregnado en nosotros, ¿sí? Entonces, en el tema de que decimos del papel higiénico, basta que hayamos visto en televisión que todo el mundo se va a comprar papel higiénico, que nosotros también vamos automáticamente a ir al supermercado a comprar papel higiénico, ¿sí? Una de las cosas también, que eso va a ser un efecto que hablemos después también, es por el tema de la escasez, que eso vamos a hablar después también, ¿sí? Entonces, el efecto manada, ¿cómo podemos usar nosotros el efecto manada en nuestro propio beneficio? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un website donde estamos vendiendo algo, ¿sí? Mostremos las evaluaciones, los comentarios, las muestras de apoyo, ¿sí? Mostremos cuántos han comprado ese producto. Nosotros eso lo vemos en Amazon, por ejemplo. En Amazon te dice, tantos miles de personas han comprado ya este producto. ¿Por qué muestran esa información? Si realmente esa información es completamente irrelevante a la hora de usted comprar un producto. A mí, ¿qué me importa cuántos lo han comprado? ¿Sí? Pero sí que me importa, porque internamente, si muchos más lo han comprado, ¿sí? Entonces, pues eso a lo mejor quiere decir que es bueno. Sí, nuevamente es el efecto manada, es el efecto de grupo, es el efecto de protección que estamos diciendo, ¿sí? De seguridad. Estamos a lo mejor vendiendo un producto o servicio, también mostremos, ¿sí? Los rankings, ¿sí? Mostremos que nosotros somos parte de una competición, que somos parte de una colectividad también, ¿sí? Que no es simplemente una cosa tan aislada que realmente no tiene relación con nada, ¿sí? Otra cosa más que es súper importante es poner siempre, por ejemplo, si tenemos un website, el número de likes que tiene nuestro producto, ¿sí? O un posting que nosotros tenemos en LinkedIn. Mostremos lo tan populares que somos, o tan popular que es ese producto o ese servicio. ¿De acuerdo? Cuántas veces ha sido compartido el post o la determinada fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, eso todo crea una realidad, crea una ilusión de realidad, mejor dicho, ¿sí? De que se pertenece a un grupo. Yo una cosa que siempre me acordaré, estaba por mi centro, cuando fueron las elecciones nacionales en Colombia. Entonces, justo antes de que fuesen elecciones, yo me encontraba, pues ahí es como por la 127, y vi una cosa que me llamó bastante la atención, porque no estaba acostumbrado a ver este tipo de cosas en Europa, y era una cantidad, una manada
realmente es una manada, un grupo de personas haciendo ruido y yendo en bando, con banderas, colores y todo eso, apoyando a su candidato. Y yo decía, caramba, pues eso no pasa en España. En España hay manifestaciones grandes, organizadas, pero ese tipo sí de grupos, eso no existe. Bueno, eso es algo que se usa en algunos lugares. En Colombia en particular se usa, por lo que estoy viendo. Y también para eso, para crear esa sensación de grupo. Si yo voy a votarle a esa persona, porque ya veo que esa persona, pues hay mucha más gente que la apoya también. Por lo tanto, algo debe de tener de bueno. El candidato en particular de aquel grupo era Petro. Y esto no lo digo como algo positivo o negativo, era simplemente un hecho. Use influencers y sus aprobaciones también cuando estamos mostrando nuestro producto. ¿De acuerdo? Entonces, que demos esa sensación de confianza también porque otros lo están apoyando, porque otros ya lo están usando, ¿sí? Porque estamos creando de esa forma este sentimiento de manada, ¿de acuerdo? Que es tan prevalente. Y ahora, y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos antes del ¿cómo se dice? Del toilet paper, del papel higiénico, ¿sí? El sesgo de escasez, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que algo sea más valorado, hagámoslo escaso. Por eso, cuando escasea algo, en ese caso, el papel higiénico, porque la gente se lo está comprando, entonces más nosotros queremos comprar, ¿sí? Un ejemplo muy claro. Cuando se compran, a mí me ha pasado muchísimas ocasiones cuando voy a hacer mis reservas de hoteles, vamos a booking.com, a hoteles.com, a donde sea, y nos aparece muchísimas veces en los resultados de la búsqueda, nos aparece que opciones que no existen. Es decir, opciones que no, eso ya no está disponible. Pero es que si no está disponible, ¿por qué aparece ya en los resultados? Porque técnicamente no necesitaba aparecer para nuestra toma de decisiones y realmente las compañías pueden hacer que eso no aparezca. ¿Pero por qué hacen que eso aparezca? Para darnos la sensación de, señor, compre ya, que esto se termina. ¿Sí? Entonces, el ser humano, para sobrevivir también, tiene que tener los medios a su alcance, tiene que alimentarse, tiene que tener pues los medios de supervivencia. Y cuando estos escasean, ¿sí? Tenemos innatamente la sensación, la necesidad de hacerlos disponibles para nosotros, ¿sí? Por eso vemos también que muchas veces existen eso de ediciones limitadas, vamos a hablar ahora de eso, ¿sí? Las compañías dicen, los últimos 2 asientos a ese precio, cómprelos ya, de una, ¿sí? Entonces, eso lo podemos usar en nuestro beneficio, estamos llegando al número 8, de varias formas. Si nosotros estamos pues haciéndole una oferta a una parte con la cual estamos negociando, para hacer nuestra oferta más atractiva y para que esa persona se mueva, tenemos que, una de las cosas que podemos hacer es limitar el tiempo de disponibilidad del producto, ¿sí? Entonces, esto está disponible solamente por 5 días. Lo tiene que comprar ya de una porque en 5 días ya eso desaparece, ¿sí? Entonces, la escasez se puede generar de varias formas. Número 1 es limitando el tiempo de disponibilidad, limitando la cantidad de producto. Decimos, solamente hay 500 unidades. Esto suele decir, solamente hay dos asientos disponibles en este vuelo a ese precio, ¿sí? O bien diciendo, cuidado que se está terminando, mire, este hotel ya no está más disponible y las plazas están bajando, ¿sí? Aunque en algunas ocasiones nos dan esa información de forma pues que no es veraz, ¿de acuerdo? Están usando esto contra nosotros. Estoy intentando hacer algo exclusivo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos algo, por ejemplo, las series limitadas, ¿sí? Entonces, una serie limitada de un determinado producto, que solamente hay 500 unidades de este tipo de producto, es una cosa exclusiva, no va a tenerlo nadie más, etcétera, etcétera. Eso da una sensación también de escasez y hace más que la gente lo compre. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta también es que, sobre todo si tenemos una red de clientes ya, que esto podemos darnos un tiro en el pie. Y es de la siguiente forma. Los clientes fieles, una clientela a la que ya nosotros hemos acostumbrado a trabajar con ellos, de repente que los sometamos a este tipo de escasez, pues generalmente tienden a tener una reacción negativa bastante importante. Entonces, ¿cuál es la solución a ello? Bueno, pues los clientes fieles
que no tengan problema, pero los clientes que ya no han demostrado esa fidelidad, pues es con los que se puede utilizar un poquito más este tipo de técnica. Fluidez. Aquí vienen dos cosas. Vamos a ver. Primero, miren ustedes las botellas de vino que les estoy enseñando ahí. Esto es vino de Georgia. En Georgia yo estaba voy muchísimo a Georgia, es uno de mis países favoritos, y estando visitando unos viñedos, Georgia es la cuna del vino, de hecho. Estaba hablando, el dueño de los viñedos estaba diciendo, bueno, sí, una de las cosas por las que el vino de Georgia no es tan conocido, conocemos el vino italiano, el español, el chileno, el australiano, el francés, pero ¿quién conocía el vino de Georgia? Probablemente nadie de los que estamos hablando aquí. Yo sí, y algunas otras personas también, pero no es conocido. Una de las cosas que tienen ellos es que, por ejemplo, nos decía el dueño de los viñedos, decía, mira, nosotros ya comenzamos con una desventaja muy importante, y es que los nombres que tenemos nosotros de viñas, de vinos, de tipo de cosechas, y eso ya son, para las personas que no son de Georgia, son increíblemente difíciles de pronunciar, de leer, ¿sí? Y eso tiene un efecto ya negativo, ya de por sí, ¿sí? Y vamos a explicar un poquito más algo de eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando una vez que estaba también en Colombia, estaba enseñando en la Universidad de Sabana esta misma clase, pero un semestre entero, o bueno, el programa de verano, 30 horas enteras de clase. Y resulta que estábamos hablando de una ciudad en particular, o de un pueblo en particular, que a mí me costaba muchísimo trabajo pronunciar. Entonces usaba yo ese nombre como un ejemplo de algo que no es fluyente, que no fluye. Sí, es Fusagasugá. Sí, entonces Fusagasugá, o como llaman ahí, Fusa, ahora aprendí Fusa, es más fácil. Fusagasugá a mí me parecía, ya para escribirlo ya no sabía ni cómo se escribía. Entonces la gente se reía muchísimo y decía yo, es que eso es imposible de pronunciar. Vamos a ver los efectos que tiene eso en ventas, en nuestra vida personal también. Pues, por ejemplo, nosotros cuando tenemos la facilidad de procesar algo cognitivamente, eso nos va a crear unas sensaciones ya positivas acerca de los productos, acerca de las situaciones, ¿sí? Entonces, esa fluidez pues, nos va a dar la impresión de que algo es más verdadero cuanto es más fluyente, ¿sí? De que algo le damos más importancia a esa información cuando es más fácil de absorber, ¿sí? Por ejemplo, que es más seria, ¿sí? Que es más atractivo. Todo eso lo podemos manejar ¿de qué forma? Haciendo la información más fácil para procesar cognitivamente, que es lo que es la fluidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podemos usar? Podemos usarlo si tenemos una determinada compañía creando eslóganes fáciles de recordar. O el nombre de nuestro producto que sea fácil de recordar, de pronunciar. ¿Sí? Eso número uno. Número dos, podemos presentar nuestros trabajos de nuevo para nuestros profesores, para nuestros supervisores, para nuestros jefes, para nuestros clientes, de una forma que sean fáciles, atractivos. Nuevamente, el ejemplo que decía al principio de ese trabajo que recibí esta mañana, que era, Santiago echó un vistazo ahí y le dije, no, esto lo tienes que presentar ya de otra forma, porque ya es mucho trabajo que tiene uno que hacer, mucho esfuerzo ya. ¿Correcto? Entonces, hagamos eso ya, que la cosa fluya más. ¿Cómo fluye? Usando imágenes. Usando imágenes se puede hacer que la información fluya muchísimo más fácil. Usando imágenes, usando incluso sonidos en algunas ocasiones. Creando músicas que son pegadizas, ¿sí? Por ejemplo, una canción que era súper fluida, el Despacito no, eso fue un hit total. ¿Por qué? Porque era melódica. Porque tenía una melodía que era fácil de asimilar, tenía una melodía que se metía rápidamente, que entraba directamente en uno, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que se puede hacer también en nuestras vidas. Y nuevamente, no hagamos como en Georgia, o sea, pongámosles a las cosas nombres fáciles de recordar, fáciles de pronunciar. ¿Correcto? Entonces, eso nos va a llevar también. Hay un estudio incluso que las empresas, hicieron un estudio de empresas que salían a bolsa y los ticker names, es decir, los acrónimos por los cuales cotizan en bolsa, cuando eran pronunciables,
a lo mejor que tenían una vocal y que se podían pronunciar, tenían un valor en bolsa mayor que los que eran impronunciables. ¿Sí? Entonces, es un caso que existe, o sea, eso fue estudiado científicamente. Y para terminar, vamos a hablar de la regla de pico y final. Y esto será el último concepto, que es bien interesante, y vamos a ver si realmente yo termino con un buen final también. Esto quiere decir que nosotros cuando recordamos, cuando estamos evaluando una situación, el ser humano es imposible que recuerde absolutamente toda la experiencia de 0 a 100%. Nosotros tenemos que usar los recursos cognitivos que tenemos de una forma eficiente. Y para eso es lo que no nos sirve, lo que no es relevante, lo desechamos. No nos acordamos. ¿De qué nos acordamos y qué evaluamos? Evaluamos y recordamos en base a dos principios. Número uno, cuando existe un pico emocional, sea este negativo o positivo, y el momento final de la experiencia también. Esas son las dos cosas principales. Entonces, cuando nosotros estamos enfocándonos en, por ejemplo, crear una determinada situación con nuestra pareja, con un cliente, asegurémonos de que existe ese pico emocional, asegurémonos de que ese pico emocional que es positivo y asegurémonos que existe el buen final también. De la siguiente forma, ¿sí? Aquí les doy unos consejos y esta es la regla número 10, la regla del pico y final. Identifiquemos los momentos que son emocionales más intensos por ejemplo, en la experiencia del consumidor, ¿sí? En un restaurante, para darle un ejemplo, estamos en un restaurante, ¿cuál es el momento más álgido? Sí, creemos ese momento álgido, no creemos simplemente una experiencia que es completamente plana. No creemos eso porque entonces eso no va a hacer que se recuerde esa experiencia. Creemos una experiencia que tenga algo álgido, ¿sí? Vinieron a tocar música, nos tocaron el violín o nos trajeron algo extra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Evitemos, ¿sí?, los momentos negativos, porque sabemos que tienen mucho más poder que los positivos, y si estos existen, tratemos de minimizarlos y bajar la curva o aplanar la curva, como se dice ahora tan famosamente, ¿sí?, pero ofreciendo algo positivo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se puede hacer eso también y centrarse realmente en crear los momentos más positivos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, por ejemplo, cuando entramos en una habitación de un hotel y vemos el chocolatito que nos han dejado en la cabecera de la cama. ¡Ay, pero qué bonito es eso! Y no les costó pero nada al hotel prácticamente eso, pero ya están creando ese tipo de ambiente, ya están dándonos esos picos, ¿no? Es decir, yo entré a la habitación y no noté absolutamente nada, ¿sí? Y sobre todo diseñar un muy buen final, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Pues en algunos lugares, en hoteles, en restaurantes, tener a alguien que te abra la puerta, ¿sí? Hay otras cosas también que se pueden hacer y es a la hora de pagar, que es un momento de dolor, de hecho la factura en España le llaman la dolorosa. Bueno, pues al momento de pagar, que es una pérdida, y decimos que las pérdidas tienen mucho más valor negativo que las ganancias, entonces hagamos que eso sea disminuido. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues en muchas ocasiones vamos a un restaurante italiano en muchísimos países y una vez ya hemos pagado, ya hemos pasado ese mal trago de recibir la factura, ¿sí?, pues nos dan el famoso limoncello, nos dan un postre extra, ¿sí?, o nos dan ese traguito. Ah, no, mira, ahora para terminar vamos a cerrar con broche de oro, ¿sí? Esas son las cosas que nosotros podemos hacer para generar el pico y también para tener un buen final, ¿sí? Un ejemplo de esto es Andrés Rieu, no sé si ustedes han visto Andrés Rieu. Andrés Rieu es un violinista, tiene una orquesta, es fabuloso, es un espectáculo que yo recomiendo a todas las personas que lo vayan a ver porque es absolutamente espectacular. Y Andrés Rieu pues va frecuentemente a Colombia y de hecho recientemente estuvo incluso en Colombia y me decía una persona que fue al concierto de él, me decía, no, Santiago, tenías que ver cómo terminaba ese hombre el concierto. Yo fui a sus conciertos y él toca una y otra vez y la gente le pide y va otra más y otra más. Entonces da mucho más. Entonces ya tiene varios picos durante el concierto, pero después que al final
al final es que lo echa absolutamente todo y uno se queda enamorado de su espectáculo de tal forma que ojalá lo repita pronto porque yo tengo muchísimas ganas de verlo. Esto es como terminó Andrés Rieu en Colombia, uno de sus últimos espectáculos. Miren cómo la gente se puso. Santiago, no sé si somos todos, pero creo que no estamos escuchando. ¿Están escuchando o no? Yo no logro escuchar. No sé si No soy sé. el único. No, bueno, pues esto es el himno, él puso el himno de Colombia, pensé que escuchaban porque lo puse en la presentación, entonces él puso el himno de Colombia y la gente se enloqueció completamente. Yo pensé que ustedes lo iban a escuchar, pero veo que por temas técnicos pues no es el caso. Y con esto, vamos a ver, con esto y un bizcocho esta mañana a las 8. Ahora podemos hablar si tienen más preguntas. Aquí pueden encontrar mi dirección de correo electrónico en caso de que quieran esta presentación o tengan algunos comentarios, algunas preguntas. Me pueden encontrar, no tengo muchas redes sociales, la verdad es que no soy mucho de eso, pero LinkedIn sí que lo uso para mis publicaciones, publicaciones sobre todo profesionales. Y entonces ahí es como me pueden encontrar. Ahora, si desean pasar a preguntas, pues podemos abrir a preguntas. Pedro, ¿puedes contarme un poquito? Claro, claro que sí, gracias Santiago. Sí, tenemos 4 preguntas, te las voy a hacer. La primera es, con el tema de las redes sociales, siendo un tema más personal, ¿es recomendable tenerlas en privado? No sé si pues, se refiere a una de las explicaciones que dabas de mantener, bueno, con el efecto halo, mantener como una buena presentación, lo que uno postea en las redes sociales. Entonces dices pues, que si sería mejor tenerlas en privado, es la pregunta. Está cerrado el micrófono, Santiago. Ahora creo que ya sí me escucha, ¿correcto? Sí, perfecto. Sí, vale. Pues entonces, redes sociales, tenerlas abiertas o tenerlas cerradas. Evidentemente depende de la audiencia. Yo, para una audiencia que es una audiencia más familiar, para una audiencia que uno ya conoce, etcétera, etcétera, pues evidentemente uno puede mostrarse un poquito más tranquilo. El tema está en que si uno quiere dar una imagen profesional, una imagen que vaya mucho más allá de lo que es como diríamos, casual, sí, una imagen casual, pues igual es mejor o bien tener un perfil profesional dedicado a ello ya, ¿sí? O bien cerrar un poquito o cuidar lo que se publica. La gente, todas las personas van a hacer, van a juzgar. Lo pueden decir o pueden no decirlo, pero el juzgar es algo que es completamente humano, ¿sí? Y es algo que se hace de una forma automática y que nosotros no somos ni conscientes. ¿Más? Sí, la siguiente pregunta, ya mismo te la voy a hacer, es, ¿el efecto halo nos puede jugar en sentido contrario dependiendo de la cultura y el contexto? Por ejemplo, si un político muy bien vestido hablando muy bien, pero igual produce desconfianza, esa es la pregunta, si realmente puede jugarnos en sentido contrario dependiendo de la cultura y el contexto. Podría, pero es que exactamente el efecto halo tiene que ser siempre adaptado a lo que es la cultura y el contexto. Es decir, por ejemplo, yo ir vestido de una determinada manera a un lugar donde todo el mundo viste diferente, pues a lo mejor la imagen que yo quiero dar pues no es la imagen que realmente van a percibir allá.
y eso es correcto. En algunos lugares, por ejemplo, lo que yo decía de la sonrisa, que la sonrisa es algo muy poderoso, hay algunas culturas donde simplemente no se sonríe. O sea, yo me acuerdo, particularmente en el caso de Rusia, es bien interesante. Ahí no se hacen bromas, ahí no se sonríe de la forma que sonreímos aquí. Entonces, sí que existen contextos culturales a los que hay que adaptar todo esto que hemos hablado. Entonces, como se dice en el refrán, a donde fueres, haz lo que vieres. Ok, perfecto. Hay tercera pregunta, tiene que ver con el efecto halo, perdón, con el anclaje. Hay libros de negociación que recomiendan tener cuidado con el anclaje, dado que muchas veces el precio inicial que ofrecemos no sabemos cuánto está dispuesto a pagar la otra parte. Por ende, puede que estemos pagando más o cobrando menos de lo que podríamos. ¿Qué opina usted de esto? Exactamente, y eso es exactamente verdad. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer siempre es proveernos lo máximo posible de información. Entonces, la información es poder total. Entonces, nosotros tenemos que saber lo máximo posible, por eso tenemos que hacer benchmarking antes y tenemos que saber realmente hasta dónde nosotros podemos llegar también, pero hasta dónde la otra parte puede llegar. En algunas ocasiones no vamos a poder saber lo de la otra parte, ¿sí? Pero en ese caso, por lo menos saber lo nuestro y por lo menos ya poder anclar. Pero evidentemente eso es verdad, tenemos que tener la más información posible acerca de pues, cuánto cuesta un producto, cuánto cuesta un servicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues, nos estamos pasando de frenada. ¿Sí? Entonces, como nos estamos pasando de frenada, a lo mejor la otra persona lo que va a hacer va a desanclar, ¿sí? la negociación, como estaba diciendo yo antes. Correcto, entonces eso es muy, muy cierto. Tenemos que saber muy bien también dónde nos movemos. Okay, perfecto. Y la otra pregunta tenía que ver con el tema de los picos y decía una pregunta, ¿qué hacer cuando los picos se convierten en costumbre? Ejemplo, como el chocolate en los hoteles. Pues hay que cambiar el pico, porque entonces ya está plano, ya estamos hablando de que estamos planos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ser es creativo creando otro tipo de picos. Y eso es verdad, en los hoteles pues muchísimas veces pues tenemos eso, que nos esperamos ya a lo mejor encontrarlo pues el botellín de agua, ¿sí? Encontrarnos a lo mejor el chocolatito, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que hay gente que hace diferentes. Yo estaba leyendo el caso incluso de un hotel que en la piscina tenían un teléfono que era el hotline para helados, ¿sí? Entonces los niños tenían ese hotline, tenían un teléfono de hecho allí, rojito, que podían llamar y podían pedir helados a cualquier hora. Y les llegaba un mayordomo con el heladico, ¿sí? Y les daba los helados. Eso era, claro, era un hit, era una cosa totalmente inesperada. Entonces, tenemos que ser creativos, tenemos que mirar lo que hace la competencia para nosotros poder, como mínimo, igualar, que no falte nada de eso, pero tratar de innovar y hacer algo diferente que los otros no hagan. Que es ese wow, ese efecto sorpresa. Correcto. Entonces, cuando el efecto sorpresa se convierte ya en norma, hay que cambiar la norma. Perfecto. Listo, Santiago. Pues nada, muchas gracias a todos por haber participado. A ti, Santiago, muchas gracias por tu disposición. Nos encantó el webinar, una participación pues bastante numerosa. Y bueno, a todos nos pueden seguir, el replay del webinar, las diapositivas y todo estarán disponibles en nuestra página de la CCI France Colombia, la Cámara de Comercio Colombo-Francesa, en www.france-colombia.com. Síganos igual en las redes sociales, @CCI France Colombia. Y bueno, Santiago, nuevamente, muchas gracias por tu disposición. Muchísimas gracias a todos y si algo necesitan, aquí está mi información de contacto. Buen día. Gracias, Santiago.